Bueno, todo en orden. Cuando quieran pueden arrancar. Muy bien. Bueno, vamos arrancando entonces, así aprovechamos bien el tiempo. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos. Último tema del tercer día del taller anual. Para quienes vienen participando de cada espacio seguramente ya estén un poco agotados, así que doy agradecimiento por el interés y por estar acá presentes a esta hora. Así que, bien, vamos a arrancar. ¿De qué se trata este espacio de trabajo? Como ya fuimos anticipando en otras charlas, fragmentamos el circuito de gestión de becas en varias presentaciones para poder ver cada etapa con detalle y con profundidad. Y ahora es el turno de mostrarles cómo se definen los relevamientos para cada convocatoria a becas y en qué consiste. Y además cómo se lleva adelante la postulación por parte de los aspirantes a estas becas. Hoy Clara Casarini y Martín Méndez nos van a estar contando ese paso a paso, así que les doy la posta a ellos y comencemos. Bueno, gracias Miriam. Hoy, como les estaba adelantando Miriam, lo que vamos a hacer es entonces repasar un poco para, como siempre hacemos al principio, para recordar el contexto de módulos integrados que tenemos en este caso. Después vamos a describir brevemente un esquema de una convocatoria de ejemplo sobre qué vamos a trabajar. Luego vamos a contar algunas cuestiones sobre cómo manejamos estos relevamientos mediante cuestionarios con Colla y la vinculación desde guaraní. Luego mostraremos en detalle cómo definir ese relevamiento y cómo habilitarlo, y luego vamos a mostrar el proceso de postulación por parte de los aspirantes. Volvemos entonces sobre nuestra ya a esta altura conocida ruedita de integración para repasar los componentes que tiene este circuito de gestión de convocatorias a becas. Tenemos entonces como participante, podríamos decir principal, porque es quien coordina el circuito, a Tehuelche, que es el que brinda soporte para definir y poner a disposición las convocatorias, gestionando la apertura y el cierre de los llamados dentro de cada convocatoria, y luego posteriormente permite evaluar todas las solicitudes recibidas en el marco de cada una de estas convocatorias, definiendo fórmulas para ordenar esas solicitudes a través del puntaje que se defina. Y también en función de estos resultados y del criterio que tenga el evaluador, luego podrá confirmar esas asignaciones de beneficios. Dado que en cada convocatoria de becas es habitual que las solicitudes deban hacerse presentando algún tipo de formulario en el que completan datos personales, en el caso de alumnos datos académicos y de aspectos socioeconómicos, muy probablemente también, lo natural es que en este entorno de módulos SIU, esos datos surjan del módulo de gestión académica, que es quien ya los ha relevado previamente, ¿sí? Quien ya los tiene. Por este motivo es que entonces entra en juego guaraní, que nos va a permitir dar el detalle del relevamiento que se va a usar para la solicitud, y quien va a permitir o quien va a acercar a los alumnos en este caso el proceso de postulación, ¿sí? Para que completen ese relevamiento con los datos, que actualicen, que confirmen los datos que haga falta a través del módulo de autogestión. Y además, y para poder solicitar cualquier dato que por alguna razón no estuviera entre los que disponemos desde guaraní de los alumnos, es que convocamos a los cuestionarios, a las encuestas de Colla en forma de cuestionarios, y vamos a también contar un poquito en detalle cómo participa de todo esto. Hoy entonces nos vamos a detener en el proceso del relevamiento, vamos a mostrar cómo lo definimos, incluyendo el cuestionario de Colla, y luego vamos a mostrar también el proceso de postulación. Todo esto lo vamos a hacer suponiendo este contexto de las últimas versiones que tenemos publicadas de cada uno de los módulos. Para este ejemplo concreto vamos a retomar lo que ya habíamos contado en la presentación anterior. Si estuvieron, imaginamos que el contexto institucional es de
instalaciones centralizadas, tanto para guaraní como para colla como para tehuelche, pero con unidades de gestión, le llamamos, ¿sí? Para poder representar a cada área específica y poder trabajar con los datos propios y solo con los datos propios de cada área. Puntualmente vamos a suponer que, o vamos a mostrar la definición de estas convocatorias para una supuesta Secretaría de Bienestar Estudiantil, con, por supuesto, una pata en cada uno de los módulos. Partimos entonces de un escenario imaginario con una convocatoria llamada Convocatoria Becas de Ayuda Económica, Cursos de Verano, definida en el año 2020, y que plantea beneficios o becas, dos en este caso, uno de movilidad, que es un beneficio para el transporte, y otra de tipo económica, con ayuda económica para los aranceles de los cursos. Tiene, por supuesto, al menos un llamado definido, ¿sí? En este caso ya cuenta con 2 llamados definidos, cada uno con sus respectivas fechas de inicio y de fin, y también de evaluación académica, es decir, hasta qué momento de tiempo se consideran los datos académicos para hacer esa evaluación si se quisiera evaluar los datos académicos. Y también se incluye, o se aclara, se define cuáles de las becas con las que cuenta la convocatoria son las que van a estar activadas en ese llamado puntual, y las cantidades disponibles y el presupuesto. Siucoya, contamos que lo usábamos para complementar los datos que solicitábamos al postulante a través del relevamiento guaraní, y para eso, en estas versiones de Colla que ya publicamos con este circuito en mente, ofrecen un cuestionario pensado precisamente para complementar estos datos, y entonces este cuestionario puede usarse tal como está, ¿sí? Los datos que están considerados, las preguntas que se consideraron en esta encuesta, que va ya predefinida, se confeccionaron teniendo en mente lo que se solía solicitar en el viejo tehuelche, lo que se sabía que se suele pedir en estos tipos de convocatorias. Por lo tanto, podría usarse tal como está, o por supuesto podría copiarse para generar una nueva y hacerle modificaciones, agregar o quitar preguntas. Y por supuesto también, si usáramos alguna unidad de gestión específica, como es este caso, habrá que hacer una copia para tenerla disponible en la unidad de gestión que nos interesa. Entonces, para eso, en ese caso, mostramos muy brevemente la operación que tenemos para copiar o mover encuestas. Está en el menú de definición, que hace básicamente eso. Elegimos, en este caso, copiar una encuesta, decimos en qué unidad de gestión la encontramos, originalmente está en la predeterminada, qué encuesta es la de datos adicionales, y la copiamos a la unidad de gestión de bienestar estudiantil. Así de simple, con ese procedimiento, que lo tiene que hacer un administrador de Colla, no van a encontrar todos los usuarios de Colla disponible esa operación, pero sí el administrador, ya podemos tener este cuestionario, esta encuesta copiada a la unidad de gestión que necesitemos, ¿sí? Y de ahí en más podremos modificarle el contenido, el título, la descripción, el texto preliminar, lo que queramos, ¿sí? Como siempre, obviamente una vez que ya la hayamos usado una vez, luego no la vamos a poder editar, porque eso es lo que ocurre con cualquier encuesta que ya fue usada, pero podemos seguir copiándola y obteniendo nuevas instancias de la encuesta tantas veces como necesitemos. Vamos a ver. Brevemente ahí vemos que está con el nombre de que le dimos, ¿sí? a la nueva encuesta. Estos son algunos ejemplos de preguntas que están incluidas en esta encuesta que va predeterminada, ¿sí? Pero como les decíamos, pueden modificarla como quieran. Es solo un ejemplo para que ya tengan un punto de partida. El siguiente paso es entonces comenzar con la definición del relevamiento. Le voy a pasar la voz a Martín, que nos va a contar cómo se hace esto desde Guaraní.
Perfecto. Muchas gracias, Clara. Entonces, como bien explicaba, una vez que ya tenemos creado en Tehuelche la convocatoria y que tenemos definido también lo que es la encuesta que queremos usar desde Coya, el siguiente paso es traer estos datos a Guaraní y a partir de eso crear el relevamiento. Lo primero que hay que hacer es, primero, tomar la encuesta que se creó en Coya y importarla en Guaraní como un formulario. Para eso se utiliza la operación que vemos en pantalla, que es la operación de vincular formularios SIU-Coya. Allí se debe utilizar la opción de agregar un nuevo formulario y se nos van a pedir los datos que aquí vemos. En primer lugar, vamos a tener que señalar cuál es la unidad de gestión de Coya con la que queremos trabajar. Seleccionar esa unidad de gestión, en el campo de formularios Coya se nos van a aparecer todos los formularios que tengamos generados para esa unidad de gestión. Vamos a seleccionar el formulario que queremos y también le vamos a poder poner un nombre o un título con el que queremos que aparezca en el sistema de Guaraní. Luego vamos a tener que seleccionar qué tipo de formulario es. Y aquí vamos a tener una serie de opciones diferentes. En primer lugar, puede tratarse, si hacemos clic nos va a aparecer ahí en pantalla las diferentes opciones en la presentación. Tenemos un tipo de formulario egresados que se utiliza cuando queremos usar este formulario para una encuesta hacia alumnos que ya egresaron de sus carreras, sino también un formulario de evaluación docente que es para encuestas dirigidas sobre docentes, un formulario de evaluación académica, que es un formulario que está destinado a los alumnos para hacer encuestas sobre el trayecto formativo, y por último, el tipo genérico, que se puede utilizar tanto para hacer encuestas de diferente tipo, como también para hacer relevamientos de becas, que es justamente el caso que nos trae acá. Por lo tanto, cuando queremos hacer una beca, el formulario que vamos a tener que vincularle a ese relevamiento va a tener que ser un formulario de tipo genérico. Y también, adicionalmente y de forma opcional, vamos a poder indicar alguna descripción sobre este formulario para tener un poco más claro de qué se trata. Una vez que ya vinculamos este formulario, ahora sí podemos ir y crear el relevamiento. Que el relevamiento va a ser como el vehículo a través del cual vamos a montar la convocatoria que creamos asociado a un formulario y poder hacer que llegue a los diferentes alumnos para que puedan postularse. Para eso utilizamos la operación que se llama definir relevamiento, que en la pantalla principal nos va a ir mostrando todos los relevamientos que tenemos creados con sus datos, y si queremos crear uno nuevo, utilizaremos el botón agregar, que nos aparece allí en la parte inferior. Al clicar allí, se nos va a aparecer una pantalla que vemos que tiene diferentes solapas con varios datos que vamos a tener que ir llenando. En primer lugar, para los datos principales vamos a tener que indicar con qué nombre queremos identificar este relevamiento, cuál va a ser la unidad de gestión de Coya que vamos a utilizar, por lo cual ahí después nos va a estar indicando cuáles son los formularios que vamos a poder elegir. Y vamos a tener que indicar para qué va a ser el relevamiento, porque como sabrán, los relevamientos se pueden utilizar tanto para hacer encuestas como para hacer convocatorias de beca. En este caso, al elegir que el relevamiento va a ser para una beca, vemos que el campo tipo y el campo relevado ya se nos ponen grisados y no los vamos a poder modificar. ¿Por qué? Porque todo el relevamiento que es para una beca va a tener que ser de tipo genérico y los relevados sí o sí van a tener que ser alumnos. Por el momento, esto igual ya se estuvo tratando en el comité de Tehuelche, la posibilidad de poder tener convocatorias de becas para otro tipo de personas que no sean alumnos. Pero por el momento, estas son las únicas categorías disponibles y por eso es que se nos configuran de forma automática. Luego tenemos el campo de unidad de gestión Tehuelche, que vamos a tener que indicar ahí con cuál de las unidades de gestión del sistema Tehuelche queremos trabajar. Y una vez seleccionado ese campo, dentro de lo que es convocatoria, vamos a poder elegir entre las diferentes convocatorias que hayamos creado en Tehuelche para esa unidad de gestión. Una vez que elegimos esta convocatoria, instantáneamente se nos van a cargar los datos del nombre de la beca y las fechas de validez desde, hasta y hasta cuándo va a ser también la evaluación académica. Estos son justamente los datos que ya trae el relevamiento desde Tehuelche.
En el caso de que la convocatoria posea más de un llamado, los campos de las fechas que se nos van a cargar van a corresponder al llamado más próximo de esa convocatoria. Luego en la parte inferior vamos a tener que cargarle las características que inevitablemente al ser un relevamiento para tipo beca no va a ser ni anónimo ni obligatorio y va a tener que estar activo, y elegir el estilo visual que queremos que tenga el formulario de Coya. Ahora sí pasamos entonces a lo que es la pestaña de formularios, donde vamos a tener que elegir cuál es el formulario que le vamos a querer vincular a este relevamiento. Y nos van a aparecer en la parte inferior los diferentes formularios que hayamos ya vinculados en el sistema guaraní y que los hayamos cargado como tipo genérico y que correspondan a la unidad de gestión Coya que indicamos en la pestaña anterior. Podemos cargar uno o varios formularios para el mismo relevamiento. Básicamente es tildarlos en el campo del checkbox que nos aparece junto al nombre y hacer clic en agregar formularios y se nos van a aparecer en la parte superior que dice formularios asociados. Una vez que ya decidimos qué formularios son los que queremos asociar en nuestro relevamiento, vamos a pasar a definir cuál va a ser el alcance de este relevamiento. En el alcance vamos a decir, es decir, para qué áreas de nuestra institución vamos a querer usar este relevamiento. Y esto puede ser definido ya sea para toda la institución, para determinadas propuestas formativas, para determinadas responsables académicas o para algunos tipos de propuestas. Si elegimos que es para toda la institución, no vamos a tener que indicar ningún otro dato. El relevamiento va a estar dirigido a todos los alumnos de la institución. En cambio, si elegimos para algunas propuestas formativas, vamos a tener que indicar cuáles son las propuestas para los que queremos que este relevamiento tenga alcance. Ahí vamos a poder incluso tener una herramienta de filtro para buscar las propuestas, tildarlas en el checkbox y cliquear en agregar propuestas. Si en cambio elegimos que el alcance va a ser para determinadas responsabilidades académicas, simplemente nos van a aparecer listadas las diferentes responsables académicas con un checkbox para dejar tildadas aquellas que queremos que tenga como alcance el relevamiento. Y de forma similar nos va a aparecer si elegimos como alcance tipos de propuesta. Nos van a aparecer ahí los diferentes tipos de propuestas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que queremos que este relevamiento, estas becas que queremos otorgar, solo puedan postularse alumnos de carreras de grado o de pregrado. Entonces vamos a estar tildando ahí qué tipos de propuestas queremos que llegue este relevamiento. Una vez que definimos cuál va a ser el alcance del mismo, ahora vamos a poder ahondar en cuáles van a ser los destinatarios. Es decir, a qué alumnos son los que van a poder postularse para esta convocatoria. Y entonces, lo primero que vamos a tener que elegir es, en este campo que dice aplicable a, si queremos que el relevamiento esté para todos los alumnos o solo para algunos alumnos. En el caso de ser para todos los alumnos, nos va a aparecer la pantalla como la vemos aquí, y vamos a poder estar profundizando un poco más si entre todos los alumnos del sistema queremos hacer una definición más específica sobre ubicación en la que están los alumnos y sobre la modalidad de cursada, es decir, si están inscriptos para cursar a distancia o presencial. En cambio, si elegimos la opción de solo algunos alumnos, el sistema nos va a dar una serie de opciones para poder definir incluso más cuáles van a ser los alumnos que van a tener al alcance esta beca para postularse. Entonces vamos a poder definir cuáles son estos alumnos según su edad, según si trabajan o no, si alquilan, si tienen hijos, según si tienen o no cobertura social y de qué tipo, si viven en la misma localidad en la que cursan y también dependiendo del año en el que ingresaron a la carrera. De esta manera vamos a poder definir cuáles van a ser los alumnos que van a poder postularse a la beca. La pestaña de docentes nos va a aparecer grisada porque solamente se utiliza para los relevamientos que son de encuestas a docentes, y entonces lo único que nos va a quedar definir de este relevamiento es el campo de datos censales, que como bien explicó Clara, todas las convocatorias a becas requieren que los alumnos informen ya algunos datos censales. Y entonces aquí nos van a aparecer todos estos datos agrupados en diferentes grupos característicos, por ejemplo, de datos personales, domicilios, financiamiento, datos laborales, y vamos a poder nosotros ir desplegando cada uno de estos grupos y se nos van a listar, como vemos aquí, por ejemplo, en tecnología,
los diferentes campos que integran el grupo de tecnología de los datos censales. Y tenemos el checkbox para tildar aquellos datos que queremos que el alumno sí o sí tenga completados para poder postularse a la beca. Vemos aquí el caso de tecnología, si hacemos clic vemos también en el caso de idiomas cuáles son los datos que el alumno tuvo que haber completado sí o sí. Y una vez que ya definimos cuáles son los datos censales que queremos que tenga el alumno completados, ya completamos todos los datos del relevamiento, hacemos clic en guardar y el relevamiento lo tenemos creado. Pero todavía no les va a aparecer a los alumnos porque todavía no lo habilitamos. Para habilitar el relevamiento, nuevamente entramos a la operación de definir relevamientos, buscamos el relevamiento que acabamos de crear y vamos a encontrarnos que entre los botones que nos aparecen en la parte derecha hay un botón que es de una flecha verde. Si está este botón de la flecha verde es porque el relevamiento todavía no se encuentra habilitado y deberemos cliquear en dicho botón para habilitar el mismo. Luego los otros botones que nos aparecen allí, la lupa, ya los que saben de guaraní, es un icono conocido que es para consultar los datos del relevamiento y poder hacer las modificaciones que se nos permitan. Las flechas azules son para refrescar, es decir, si desde que creamos el relevamiento y lo habilitamos, hasta la fecha actual hubo nuevos alumnos que se han inscrito y queremos que entonces este relevamiento, esta convocatoria de beca también impacte en ellos, lo que hacemos con este botón es refrescarlo y el sistema hace un recálculo de cuáles son los alumnos a los que se les va a tener alcance este relevamiento. Y el último botón, el de las múltiples ventanas, es un botón que utilizamos para poder copiar los datos del relevamiento y a partir de ahí crear uno nuevo. Una vez que ya lo habilitamos, entonces a los alumnos en su portal de autogestión les va a aparecer esta convocatoria de beca para que se puedan postular. Le cedo entonces de nuevo la palabra a Clara para que les muestre en un videito cómo es que el alumno se va a poder estar postulando a estas becas. Bien, la postulación por parte de un alumno lo que hace es recopilar 4 conjuntos de datos. Dijimos, algunos datos personales, algunos datos académicos, los del cuestionario respondido a través de Coya y los censales que se confirman mediante este proceso. Y todo esto toma la forma de una declaración jurada. Entonces vamos a ver en un ejemplo más o menos rápido. Vemos que en el menú de trámites encuentra el alumno la opción de visualizar cuáles son las convocatorias a becas. Allí puede elegir una para postularse, ¿sí? Para completar la solicitud. Y lo que va a encontrar es que tiene que revisar todos los datos censales para ir confirmando, actualizando si hace falta, y si no, simplemente confirmar que son correctos los datos con los que Guaraní cuenta sobre el alumno. Tendrá que confirmarlos y cuando ya están completados, ven que ahí abajo declaramos que son correctos, hay que tildar esa última opción y recién ahí avanzar, ¿sí? Esto es importante porque no alcanza con confirmar como hacen normalmente que los datos son correctos, sino que esto tiene que configurar, digamos, una declaración jurada, entonces necesitan explícitamente tildar esa última opción diciendo declaro que estos son datos correctos y reconfirmar esa acción, ¿sí? Apretar ahí continuar. Recién ahí van a pasar a disponer de este cuestionario adicional en el que tendrán las preguntas que se hayan elegido. Si este es el mismo que habíamos mostrado antes, podríamos configurar otro. Con toda esta información, ¿sí? Con todo lo que se confirmó a través de los datos censales, con todo lo que se responde a través de este cuestionario, más algún conjunto de datos académicos y los datos personales de nombre, apellido, WIL, que ya se poseen sobre ese alumno, es que se va a armar esta declaración jurada, ¿sí? Ya estamos, no lo adelanto porque ya está llegando al final. Ahí confirma y quedó la postulación. Habíamos visto
Bueno, voy a tener que salir del video. Habíamos visto en el menú, en la opción de la convocatorias a becas, que podíamos elegir una convocatoria para aplicar como alumnos, y también vemos más abajo el listado de las convocatorias en las que ya aplicó este alumno, y vemos que podemos elegir la opción de imprimir solicitud. Eso lo que hace es descargarle los documentos con todos los datos que declaró, ¿sí? Para que le quede una constancia al alumno de este proceso. Todo esto que se hizo, que se completó a través del relevamiento de guaraní, en algún momento tiene que ser importado en Tehuelche, ¿sí? Entonces, esta operación, que en la próxima presentación vamos a ver más en detalle, vamos a trabajar sobre lo que se hace con los aspirantes, se sincroniza, ¿sí? Se va a la operación de sincronizar convocatorias y vamos de nuevo, y se importan todos los datos de aspirantes que hayan completado las solicitudes, ¿sí? Y esto se va a poder repetir tantas veces como se quiera mientras el llamado esté habilitado, esté vigente, y va a haber una última, una sincronización de finalización, digamos, cuando el llamado ya cerró, cuando terminó su vigencia, tiene que haber al menos una más para confirmar que todos los aspirantes que existan en guaraní hayan sido importados a Tehuelche. ¿Sí? Ahí estamos viendo que se incorporaron 2. Y de esta manera se completa este proceso de relevamiento de los datos de los aspirantes y de definición del relevamiento de los datos que vamos a pedir a los aspirantes y de la postulación. No sé si hay alguna duda, no estoy viendo el chat, cuéntenme, a ver si lo puedo abrir. O si quieren abrir los micrófonos. Por el momento no hay ninguna duda en el chat, pero pueden abrir los micrófonos los que necesiten y hacerlo más ameno. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Soy Damián de la Universidad de José de Paz. Bueno, quedó claro toda la explicación del circuito de lo que es la convocatoria. Yo quería hacer una pregunta más que nada sobre un tema que nosotros tuvimos con una beca que aplicamos y bueno, la gente, yo soy parte técnica más que nada, ¿no? Lo que me consultó mucho la parte de becas es, hay una parte de relevamiento que se pide obligatoria, ¿no? Al alumno, que se le puede pedir unos datos. Si no se le pide nada ahí, sí o sí el circuito pide pasar por esos datos del alumno, y lo que nos decían la gente de becas es como que confundía al alumno sí o sí pasar por esa parte. Tal vez no sé si tiene que ver ahora con esto, sé que mostraron todo el circuito ustedes, pero yo lo que decía es, si no se pide ningún dato obligatorio, no sé si hay una manera de saltar esa parte, creo que no, por lo que entiendo, para que directamente vaya a completar el formulario, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, te referís a la parte de los datos censales. Sí, sí, sí. Que cuando el alumno se postula, lo primero que le va a aparecer es todo lo que es la operación de completar datos censales, claro, para que lo complete de esa manera. Sí, sí, el tema ahí es que el circuito está armado para que sí o sí se le solicite al alumno algún dato censal mínimo que tenga que ser necesario para la convocatoria, pero lo más usual es que esos datos el alumno ya los tenga completados, sobre todo si utilizan el circuito de preinscripción. El alumno por lo general ya completó esos datos allí, pero es necesario para aquellos alumnos que les falten completar esos datos, que los tengan que estar llenando y que eso se envíe como una declaración jurada. Por eso es que el sistema está planeado para pasar sí o sí por esa parte. Si el alumno no tiene nada que llenar, simplemente va a hacer clic en el botón confirmar y lo va a derivar a la parte de encuesta. Si ahí al hacer clic en confirmar el sistema detecta que hay algún dato que le falta, se lo va a notificar. Pero no hay una manera de que no pase por esa pantalla. Está bien, está bien. Sí, sí, eso más que nada es como, me preguntó la gente de beca que pregunte si había alguna manera de saltar esa parte, si no preguntaban, por lo general los datos ya lo tenían, lo que se preguntaba, entonces querían saltar esa parte, ¿no? Y bueno,
Yo creo que más que nada está de esa manera también porque tiene que tener la forma de una declaración jurada. Entonces, si vos ya los tenías completados de antes y no tenés ni que pasar por esa operación, faltaría eso. Sí, es una manera de alguna forma de que veas tus datos y veas que está todo bien, aun cuando no se te exija nada. Sí, se entiende. Sí. Igualmente hoy como está es obligatorio, o sea, cuando vos definís el relevamiento de gestión te obliga a al menos un dato censal sea obligatorio. Claro, yo transmito lo que me decían la gente de beca, de que por ahí confundía un poco al alumno cuando iba por esa parte, no sabía qué tenía que hacer, entonces teníamos que armar como comunicaciones, mirá, ahí tenés que, bueno, simplemente confirmar y continuar. Es como que era un paso por ahí de más, que por ahí confundía al alumno, nada más. Simplemente eso, nada más. Lo que me decían, no hay alguna manera de otra cosa que me preguntaron, si no había solamente alguna manera de que muestre los campos que solamente se solicitaban. Por ejemplo, si se le pide solamente el domicilio y el número de la casa o no sé, el teléfono, que solamente muestre esos no te muestra solo esos campos. Sí te indica cuáles son los obligatorios para la convocatoria, marcándolos con un color diferente, pero no, hoy el formulario, al ser un formulario dinámico, es difícil. Pero hoy lo que te está marcando es con un color diferente cuáles son los datos que corresponden a la convocatoria que estás tratando de aplicar. Sí. Te marca la solapa en donde está faltando algo. Y ahí entras y te resalta en rojo. Bueno, les transmito esto a la gente igual de beca. Hay otra pregunta en el chat que dice si se puede usar la misma encuesta para distintas convocatorias. Sí, por supuesto, lo puedes usar tantas veces como quieras. De la misma manera que en Coya podés usar la misma encuesta en muchas habilitaciones, también las puedes usar en distintas convocatorias de becas. Solamente si querés hacerle una modificación, tendrás que copiarlo, como habíamos comentado hoy, para poder hacer las modificaciones necesarias. Pero después, si no, podés reutilizarla todas las veces que quieras. Exacto. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que esta encuesta tiene que estar cargada como tipo genérica, el formulario. Porque puede ser que tal vez quieran utilizar un formulario que utilizaron en algún relevamiento para encuestas y que lo habían cargado en su momento como una evaluación académica o evaluación docente. En ese caso, si quieren utilizar ese mismo formulario, van a tener que crear un nuevo formulario en guaraní, desde vincular formularios y Ucoya, y cargarlo esta vez como tipo genérico. Bien. Hay una pregunta de Analía que dice, entre los datos relevados, ¿cuáles son los datos académicos que se registran? Entiendo que habla de los datos que guaraní le envía a Tehuelche para la evaluación. ¿Es así? Que lo hace, sí, informa por cada propuesta el promedio con y sin aplazos y la cantidad de materias aprobadas. Sí, son los datos académicos. Ok, eso mi pregunta, yo soy Analia. Mi pregunta es, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es si eso se puede ver desde Tehuelche, porque vi que permite hacer una especie de ordenamiento por cantidad de materias aprobadas, por promedio, pero lo que yo quería saber es si eso se podía visualizar, esos datos de promedios con aplazos, promedios sin aplazos, años de ingreso, porque en realidad es información que no es que hacemos un ranking con eso, sino que es una ponderación más que se hace sobre esos datos. Eso cuando uno hace esa sincronización entre Tehuelche y guaraní, esos datos también pasan, uno lo puede ver en Tehuelche después de cada uno de los aspirantes, esa es mi consulta. O deberíamos preguntarlos en el cuestionario que hacemos en Coya. No, esos datos los entrega guaraní en esa sincronización que recién mostramos de manera muy simple. Están dejando esos 4 grupos de datos que comentaba, los personales, los académicos, que son los que explicaba recién Flor, por cada propuesta, esos 3 datos, todos los censales que se le pidieron de acuerdo a la definición del relevamiento, y todo lo que se haya pedido en el cuestionario, en la encuesta Coya. Todo eso se envía desde guaraní en la sincronización a Tehuelche por cada uno de los aspirantes. Y toda esa información después se puede consultar desde operaciones de Tehuelche, pueden verlo para cada uno de los aspirantes. Y es lo que se puede usar después para hacer las evaluaciones
para ponderar, para ordenar, y todo eso lo vamos a ver bien en detalle porque es bastante flexible, tiene mucho poder, digamos, y hay muchos datos, lo vamos a ver en detalle el viernes, ¿sí? En el espacio en el que vamos a trabajar sobre las evaluaciones. Ah, ok. Sí. Mi pregunta específica era si esos datos de promedio, eso viajaba también y uno lo podía visualizar después, porque había consultado previamente a otra persona por el historial y me dijo que el historial académico no, pero entonces me había quedado, o sea, el historial No, académico, tipo el analítico. No, Ajá. el analítico no, lo que viaja, Claro. como les dijo Florencia, es el promedio por propuesta y la cantidad de materias aprobadas, no la historia académica. Ah, ok. O sea, serían esos dos datos, lo que después nos permite hacer el ranking, digamos, o sea, poder ordenar. Exacto, ustedes- el si promedio ustedes- con y sin aplazos y la cantidad de Ajá. materias aprobadas por cada propuesta. Perfecto. Para ese cálculo es importante esa fecha, esa tercera fecha que se define en el llamado, en el llamado dijimos que teníamos una fecha de inicio y de fin que indica cuándo está vigente, y una tercera fecha que es de la evaluación académica hasta esa fecha se tienen en cuenta los datos para enviarlos. Y se envían siempre esos datos de la misma manera que se envían siempre los personales, si después al momento de evaluarlos quieren usar, los usan, y si no, no los usan, pero se envían igual. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Pregunta Carlos en el chat, tanto quien realiza el relevamiento en guaraní como el cuestionario en Colla, ¿puede ser la misma persona? En ese caso, ¿se definen usuarios para cada módulo? Bueno. Sí, perdón. Sí, sí, puede ser la misma persona y el tema de los usuarios depende de cómo tengan implementada la autenticación para los distintos sistemas. El ideal debería ser el mismo usuario con la misma contraseña para acceder, considerando que están usando un login único para toda la institución. Después hay una pregunta de Diego de UNLAM. ¿El promedio lo informa para egresados o para cualquier alumno en forma dinámica? No, es para cualquier postulante a una convocatoria. No hablamos de egresados específicamente. No, y lo de dinámico, sí, hasta la fecha de evaluación de la historia académica, que es la que se define en el llamado. Si antes de esa fecha, si vos te postulaste ahora y después seguiste rindiendo y todavía no llegó esa fecha, va a tomar las materias que rendiste después, pero si no, no. Bien. Aldo de UNCE pregunta, una vez que se habilita en guaraní, ¿qué cambios se pueden hacer en la convocatoria? En lo que ¿En la convocatoria de Tehuelche o en el relevamiento? Entiendo que en la convocatoria de Tehuelche. La convocatoria de Tehuelche, en realidad la convocatoria tiene un nombre y las becas que se van a incluir. Si ya se creó el relevamiento, no se van a poder cambiar las becas que se incluyen. ¿Por ahí él tiene en mente algún dato en particular que le interese saber si se puede modificar? En particular alguna cosa del relevamiento, si puedo cambiar el alcance o lo que sea. Perdón. No, una vez que ya está habilitado, no. Lo único que vas a poder cambiar es la descripción, pero todos los otros datos ya van a estar bloqueados. O sea, si eventualmente hay alguna modificación, tengo que dar de baja y crear una nueva. Exacto. Así es. En principio sí, si no hubiera entrado en vigencia todavía puede haber algún cambio, pero... Claro, en la instancia en que no está vigente y que nadie contestó el cuestionario relacionado de Colla, o sea que podemos decir que nadie se postuló, sí. Pero si ya inició o ya alguien se postuló, no. Bueno, o sea, es igual que en Colla, digamos, en ese sentido. Colla tiene esa característica, ¿verdad? Exacto. Claro, sí, porque se asume que no podemos cambiar las reglas en la mitad del camino, ¿sí? Los datos que definimos que había que pedir son los que se piden para todos. Si no, nos van a faltar o sobrar en algún grupo de personas. Bien, después Javier de UNJU pregunta si se podría reemplazar el proceso que se usa para el progresar por una convocatoria en Tehuelche. Podría ser, el tema es que la evaluación
habría que ver cómo es la evaluación. Las becas Progresar son a nivel nacional, y es un poco difícil. Hoy no lo vemos de esa manera, pero tampoco podemos decir que en algún momento no pueda ser reemplazado por algo en Tehuelche. Después, Carolina Belmonte pregunta si se puede obviar el control de alguna manera del campo Quil desde Tehuelche, sobre todo para los alumnos extranjeros. Sé que en la 401 no, ya lo consultamos, pero en la 401, perdón, no, ya lo consultamos, pero en esta versión funciona de la misma manera. Sí, funciona de la misma manera porque el Quil es un dato que se considera básico para identificar a la persona, y se decidió así porque en principio para la mayoría, o para muchas de las becas que estaban en mente cuando se empezó a trabajar en este modelo, era necesario para después poder gestionar los pagos. Sabemos que ha surgido esta cuestión, que en algunos casos no lo tienen. Si fuera el caso que además no lo necesitan, se podría plantear esta necesidad y analizar a ver si hay alguna manera de evitarlo, digamos, o de manejarlo de otro modo, pero hoy por hoy no es posible obviarlo, porque es un dato básico de identificación del postulante. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas o nadie quiere hacer algún tipo de comentario sobre lo que expusieron los chicos, bueno, lo que resta es continuar con lo que sigue en este circuito de gestión de becas, que está programado para el día viernes a las 9 de la mañana, que bueno, vamos a terminar de contar y mostrar cómo se termina de completar la sincronización y posteriormente la evaluación de cada una de las postulaciones, ¿sí? Bueno, como les adelantaba Clara hace un momento, es bastante flexible todo eso y son muchas las cosas que se podrían llegar a plantear, por eso es que le dedicamos un poquito más de tiempo el viernes a la mañana. Así que bueno, si no hay más dudas, los vamos a invitar entonces y nos volveremos a encontrar el viernes. Además también teníamos pendiente tratar algunos temas que quedaron del martes pasado del comité de Tehuelche, así que de eso no nos olvidamos, pero bueno, están todos invitados y bueno, nos volvemos a encontrar. Perdón, una cosita más. Antes de cerrar, les voy a pedir, como para hacer una foto grupal virtual, lo que quieren pueden encender su cámara, así, ya que no tenemos presencialidad, por lo menos tengamos la foto, aunque sea virtual. Así que bueno, pueden encender sus cámaras, así hacemos algunas capturas y guardamos el registro de esta reunión. Gracias. Pulgares arriba. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós.